Bienvenidos una vez más a Visitas Guiadas con Historia. Yo soy Paola Parra y en esta ocasión nos encontramos afuera de lo que alguna vez fue el gran atrio del convento grande de nuestro Padre San Francisco, mejor conocido como el convento y la iglesia de San Francisco de la Ciudad de México, y que fue en su momento, para el siglo XVII y el siglo XVIII, el convento yo creo más grande que hubo en la Nueva España, por lo menos en la Ciudad de México. Y bueno, como ustedes sabrán, la orden franciscana fue la primera en llegar a evangelizar al nuevo territorio conquistado después de Hernán Cortés y su grupo de conquistadores españoles. Y bueno, se sabe que en 1523 llegaron los primeros tres franciscanos, entre ellos Fray Pedro de Gante, un gran personaje involucrado con los indígenas, que fundó una de las primeras escuelas precisamente de evangelización para los indígenas. Y bueno, además de ellos tres de origen flamenco, el siguiente año llegaron 12 franciscanos, con Fray Martín de Valencia a la cabeza, quien obviamente por órdenes, digámoslo así, con el patrocinio real, se va a fundar la provincia del Santo Evangelio, aquí en la Nueva España, la primera provincia, bueno, la única provincia realmente que va a tener la orden franciscana. Y pues bueno, justamente estamos en ese momento, aquí, cuando vamos a entrar en unos momentos a admirar cómo está el convento grande de San Francisco. Bueno, el convento no, vamos a ser sinceros, en realidad es la iglesia, pero la iglesia ha pasado por muchísimos cambios y transformaciones. Mucho de lo que vamos a ver actualmente en su interior no es original. Por las leyes de reforma se destruyó muchísimo del patrimonio artístico que tuvo el convento, pero bueno, eso se lo estaremos contando poco a poco. Cuando uno entra por la calle de Madero, obviamente es la única entrada al atrio y por ende a la única entrada de la iglesia. Pero esta maravillosa iglesia de estilo barroco churrigueresco o estípite, en realidad era una de las entradas laterales y no era la entrada principal o la portada principal, la cual por desgracia se destruyó entre el siglo XIX y el siglo XX incluso, y su portada daría pie a lo que sería el atrio que colindaría con el eje central en realidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es uno de los muchos detalles de destrucción del patrimonio, y el convento grande de San Francisco, por desgracia, fue uno de los que más sufrió esa destrucción. El convento y la iglesia de San Francisco, el nuevo, se empezó a hacer en 1525, en realidad. Y bueno, ahora sí que tuvo diferentes cambios, estructuras y ajustes. Cuando uno entra a lo que sería aparentemente la portada principal de la iglesia de San Francisco, en realidad a donde entramos es a la capilla de Valvanera, que es lo que ahorita estamos viendo. Y más allá, obviamente, de esta capilla, vemos la entrada lateral, no principal, sino la lateral de la iglesia grande de nuestro Padre San Francisco. Esta maravillosa, ahora sí que vestigio que tenemos aquí de la entrada lateral original, que fue tapada al construirse la capilla de Valvanera, que se hizo entre 1763 y 1766. Por litografías del siglo XIX, sabemos que la fachada o la portada principal del convento y de la iglesia del convento de San Francisco, en el primer cuerpo o en la entrada, precisamente estaba igualita a esta. Sí, entonces esto nos da una idea de la belleza que se perdió, que se destruyó entre el siglo XIX y el siglo XX. Ahora bien, si nosotros continuamos la vista, vamos a encontrar otro pequeño detalle que comúnmente luego no observamos, pero vamos a ver, bajando la mirada de la cúpula y viendo precisamente el maravilloso retablo dorado, churrigueresco o barroco estípite del siglo XVIII, vamos a encontrar una de las primeras, digámoslo así, estaciones del Vía Crucis que continuaban hacia el poniente y en lo que ahora es la Avenida Juárez. Entonces, las primeras dos, de hecho, estaban al interior del convento o del atrio, y en este caso, por ejemplo, esta estaba adosada al templo, y luego ya salía para irse por toda la calle del Calvario, o prácticamente del Vía Crucis, ¿no?, que pasaba enfrente hasta la cárcel de la Cordada, enfrente de lo que es la Alameda Central. La portada lateral se le llama que tiene un arco chavado,
no es un arco de medio punto. Nos recuerda muchísimo el estilo de Pedro de Arrieta, el arquitecto que hizo el Palacio de la Inquisición, pero en realidad no sabemos muy bien quién fue el arquitecto. Unos dicen que fue Lorenzo Rodríguez, otros Jerónimo de Balbás. No se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí se sabe es que estuvo hecha bajo la dirección de Feliciano Cabello y José de los Santos entre 1714 y 1716. Cuando uno entra a la iglesia del convento de San Francisco, observamos obviamente donde están las bancas, es el área del sotocoro, abajo del coro, y en la parte de arriba, obviamente, donde alcanzamos a ver este barandal de madera y estas magníficas figuras de ángeles, este fue el coro. La sillería del coro se destruyó justamente a raíz de la exclaustración de los frailes franciscanos por las leyes de reforma a partir de 1861, pero se sabe, y viendo las litografías maravillosas del siglo XIX, como el periódico La Cruz y otros tantos, que la sillería fue hecha por Juan de Rojas aproximadamente en 1715. El mismo que hizo la sillería de la catedral, nada más para que tengamos una idea. La iglesia de San Francisco tuvo diferentes reconstrucciones, modificaciones a lo largo de los siglos, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, y se sabe que precisamente fue reconstruida y estrenada o reestrenada en 1716, que llegó a tener un maravilloso retablo dorado de Mateo de Pinos, sustituido por otro después de Jerónimo Antonio Gil, ya a finales del siglo XVIII, que en teoría aparentemente sería este que vemos, pero en realidad no. Este que vemos en realidad es una copia basada en las litografías nuevamente del siglo XIX, que por desgracia en el siglo XIX el retablo de Jerónimo Antonio Gil fue destruido. Y aquí, bueno, fue de todo. Tanto fue hasta un lugar para guardar animales de un circo, como obviamente después fue templo protestante, y no había ningún adorno en lo que sería el ábside o lo que es ahora el altar. Y en el siglo XX, los frailes franciscanos, que pudieron nuevamente ser los encargados, los dueños, por así decirlo, del templo, hicieron una maravillosa labor de reconstrucción de lo que pudo haber sido y como se pudo haber visto el magnífico retablo de finales del siglo XVIII. Bueno, la verdad es que el convento grande de San Francisco fue uno de los conventos más impresionantes y maravillosos que tuvimos en la Nueva España. Si bien, como les decía hace un momento, la destrucción del inmueble se generó sobre todo a partir de 1861, se sabe que unos años antes, en 1856, estando en la presidencia Ignacio Comonfort, se supo supuestamente de una conjura en contra del gobierno, porque además se estaba realizando la Constitución del 57, la que iba a ser la del 57, y en ese momento se partió en dos prácticamente el convento. Se amplió lo que sería el Callejón de Dolores, se continuó hasta llegar a San Juan de Letrán, lo que hoy es el eje central. Pero bueno, por desgracia, no es la primera vez, ¿no?, que a los mexicanos nos falta un poco el interés por conservar y cuidar el patrimonio artístico, histórico que tenemos. Y bueno, ni modo, ¿no? Entre el siglo XIX y siglo XX se terminó, obviamente, de destruir el convento. Solamente quedan pequeños fragmentos en diversos lados alrededor de lo que ahora es la iglesia. Y bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Nos vemos en una siguiente cápsula y que tengan muy buena semana.